Bueno chicos, bienvenidos. En este video vamos a estar trabajando sal neutra ternaria. Vamos a estar viendo entonces que para obtener una sal neutra ternaria necesitamos combinar un hidróxido y un oxácido, y eso nos da como producto nuestra sal y agua. Antes de empezar con este tema, les recomiendo manejar estos dos temas previos bien a la perfección. Si tienen alguna duda, pueden mirar los videos previos que están al principio, donde se explica bien la obtención, balanceo y nomenclatura de hidróxidos y oxácidos. Entonces supongamos que queremos hacer una sal neutra ternaria y combinamos el hidróxido de aluminio con el ácido carbónico. El primer paso sería escribir la ecuación de formación, igual que en todos los compuestos que venimos trabajando. El segundo paso sería romper el compuesto. Separamos entonces el metal del grupo hidróxido y en este caso el hidrógeno del oxoanión. Oxoanión se llama entonces al conjunto acá que me queda formado por el no metal y el átomo oxígeno. Entonces se van a volver a unir de la siguiente manera. El metal se va a unir con el oxoanión. Escribimos aluminio y entre paréntesis como está CO3. Lo que se separa siempre es el hidrógeno. Entonces le quedaría así formada la sal, y seguramente se están preguntando qué pasa con el hidrógeno y con el grupo o anión hidróxido oxidrilo. Se van a unir y van a formar el agua, como bien lo especifica nuestra ecuación de formación. Entonces, este sería el primer paso: unir el metal con el oxoanión y el protón hidrógeno con el hidróxido formando el agua. Entonces ahora, en un siguiente paso, vamos a volver a copiar esto en un cálculo auxiliar para ver los valores de la valencia de cada uno y intercambiar como siempre hacemos para obtener la fórmula de nuestra sal. Así nos quedaría entonces. Y ahora, para tener en cuenta, por si no lo recuerdan, en el hidróxido la valencia del metal siempre está indicada debajo del grupo OH, del grupo hidróxido, ¿sí? Entonces la valencia en este caso del aluminio está trabajando con valencia 3, que si ustedes miran la tabla es el valor con el que él siempre trabaja, la única valencia que tiene. Y para el anión, la valencia o carga puede ser, siempre se dice que es la cantidad de hidrógenos que se desprenden del ácido. En este caso la fórmula del oxoácido es H2CO3. Se desprende de 2 hidrógenos, por lo tanto la carga de este oxoanión sería 2. Si se desprendiera de 3, si nuestra fórmula sería H3, sería 3. Si fuera H4, 4, porque en esta sal neutra que estamos formando, todos los protones hidrógeno y todos los aniones hidróxido van a formar el agua. Entonces en este caso es 3, porque acá está indicado el valor 3 para el metal, y 2 porque es la cantidad de hidrógenos que pierde el oxoanión. Entonces sería un signo más para el metal, porque siempre se cede los electrones, y carga menos para el oxoanión. Una vez que tenemos cada valor con su correspondiente signo, intercambiamos como siempre. El valor del oxoanión va debajo del metal, el valor del metal va debajo del oxoanión. En este caso podemos ver que siempre se trabaja con esta parte de abajo. En este caso, este es un número impar, no vamos a poder simplificar estos números, entonces pasamos el limpio, y así nos quedaría entonces la fórmula molecular de nuestra sal, Al2CO3,3. Entonces, el subíndice para el metal es 2 y el subíndice para el oxoanión es 3. Entonces vamos a tener que agregar en nuestra ecuación los subíndices que no quedaron. Para el metal, un subíndice 2, y para el oxoanión, un subíndice 3. Así nos quedaría la fórmula. Y ahora tenemos que ir al siguiente paso, que sería balancear. Para balancear, primero vamos a balancear el metal, después el anión y después el agua. Esta regla se cumple siempre para las sales neutras, que pueden ser binarias o ternarias. Vamos a ir viendo entonces para el metal. Siempre para el metal y el anión vamos a ver cuánto hay de cada uno en el producto, y después balanceamos los reactivos. Entonces empezamos viendo acá el metal. Como no hay nada, acuérdense que cuando no hay nada es un coeficiente 1, multiplicamos 1 por 2, 2 aluminios en los productos, y en este caso no hay nada tampoco acá en los reactivos, entonces colocamos los subíndices y los coeficientes correspondientes y multiplicamos el coeficiente 1 por el subíndice 1 que tiene el aluminio, 1 por 1, 1. Y en los productos tenemos 2 aluminio, entonces tenemos que cambiar acá por 2, porque queremos que haya 2 aluminio, entonces, igual que en los productos. 2 por 1, 2 aluminio, 1 por 2 aluminio, y ya nos queda balanceado el metal. Ahora veremos el anión.
Este coeficiente 1 que tiene acá frente al aluminio va a multiplicar al subíndice 3 que tiene el anión. 1 por 3, tengo 3 paquetitos de oxoaniones, tengo 3 grupos de CO3, es como que está abreviado. Entonces el número que me resulta de esa multiplicación, que es 3, lo voy a tener que poner frente al ácido, porque de acá van a salir los oxoaniones, ¿sí? De acá me sale el CO3 que va a estar formando la sal. Entonces, frente al ácido siempre se pone el numerito que me da de esa multiplicación. En este caso el coeficiente es 1, multiplica ese subíndice 3, 1 por 3 me da 3, entonces escribimos un número 3 frente al ácido. Entonces de esa forma ya balanceamos también el anión. Después vamos a ver individualmente cada elemento para que ustedes comprueben que aplicando esta regla se balancea a la perfección la ecuación química. Y por último el agua. El agua va a ser distinto de estos dos porque vamos a tener que ver qué cantidad tengo de grupos oxidrilo o hidróxido y qué cantidad tengo de protones e hidrógeno en los reactivos para balancear el agua que tengo acá como producto. Este es el único que es al revés. Entonces en este caso el coeficiente 2 va a multiplicar a este subíndice 3. 2 por 3, 6. Tengo 6 grupos OH. Y 3 por 2 tengo 6 protones hidrógeno, ¿sí? Entonces, como cuando hicimos la ecuación vimos que al unirse estos dos, los aniones hidróxido y los protones hidrógeno formamos el agua, entonces el número que me sale de esas dos multiplicaciones vemos que coincide y es 6, 6. Entonces ese es el número que voy a poner frente a las moléculas de agua. Si me daba 12 en los dos lados, supongamos que acá había un 6, 2 por 6, 12, y acá había un 6, 2 por 6, 12, entonces vamos a poner 12 moléculas de agua, pero en este ejemplo tengo 2 por 3, 6, aniones oxidrilo, 3 por 2, 6, protones hidrógeno, entonces bajo un 6 frente al agua. Por ahí si ustedes tienen dudas por qué se forma 6 y no 12, vamos a ver bien por qué. Entonces acá anoté, tenemos 6 grupos hidróxido y 6 protones hidrógeno. Cada molécula de agua está formada, la fórmula es H2O. Necesito 2 protones hidrógeno y un oxígeno. Formamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces al anotar que tengo 6 OH y 6 protones hidrógeno, de esa manera les explico bien el porqué del 6 acá frente al agua. Pero para hacerlo más sencillo no es necesario que ustedes siempre dibujen esto, sino que es para explicarle nomás y ustedes vean bien por qué. Entonces me da el número que me da de esas dos multiplicaciones va frente al agua y acá les expliqué por qué. Entonces así no quedaría balanceada la ecuación. Para los que tienen dudas y dicen, pero ¿cómo yo sé que está balanceada toda la ecuación si solamente balanceamos el metal, el anión y el agua? Bueno, vamos a controlar uno por uno. No es necesario, pero para verificar que esto se cumple vamos a hacerlo con el primer ejemplo. 2 por 1, 2 aluminio, 1 por 2, 2 aluminio. Empezamos acá por los oxígenos. 2 por 3, 6, porque esto me abrevia al grupo hidróxido, eso quiere decir que hay 6 oxígenos y 6 hidrógenos. Vamos con el oxígeno primero. 6 oxígenos y acá 3 por 3, 9. Entonces tenemos 9 oxígenos de este lado y acá tenemos que sumar porque están formando parte de los reactivos. Entonces teníamos 6 y 9 son 15. Tenemos 15 oxígenos en total y acá vemos que hay un coeficiente 1 que multiplica el 3. 1 por 3, 3, pero 3 por 3, 9. Y acá tenemos 6 por 1, 6. Y de nuevo 9 más 6, 15 oxígenos. Estarían balanceados los oxígenos. Vamos por el hidrógeno. En este caso es fácil porque solamente acá tengo hidrógeno. 6 por 2, 12. 12 hidrógenos. Vemos en este caso 3 por 2, 6 hidrógenos. Y acá 2 por 3 dijimos hoy ya 6 hidrógenos. 6 y 6 serían 12. Entonces ahí vemos que la ecuación queda balanceada de esa manera. Entonces vemos que aplicando esta regla metal, anión y agua queda balanceada la ecuación. Ahora vamos a pasar en limpio, pero sin todo esto, que era solamente cálculos para poder balancear estos 6 que anoté acá, y esto es para explicarle el porqué del agua, pero la ecuación solamente sería esto. La pasamos en limpio y la nombramos. Bueno chicos, así quedaría la ecuación entonces. Así solamente le tiene que quedar cuando ustedes ya manejen bien todos los pasos, no hace falta, o lo pueden hacer en lápiz y después dejan en limpio, ¿sí? Y nombraríamos, siempre que se nombra, nombramos lo del cálculo auxiliar. Esto, para nombrar la sal,
Lo que cambia es que ahora tenemos en este caso un numerito fuera del paréntesis del anión. No vamos a poder nombrar acá tri porque ya se va a confundir con este 3 que tengo otra vez adentro del anión. Entonces siempre que ustedes tengan un numerito fuera del paréntesis que forma parte del anión solamente, vamos a tener que seguir otra regla para nombrarlo, que yo los anoté acá. Si el oxoanión tiene un subíndice fuera del paréntesis, se nombra. En el caso de que fuera 2, dis o bis. Es como que se le agrega una S. 3, tris, 4, tetraquis, 5, pentaquis, 6, hexaquis y 7, heptaquis. En este caso nosotros tenemos un subíndice 3, entonces tenemos que nombrar tris, para señalar que ese numerito está fuera del paréntesis. Entonces vamos a nombrar tris, y otra cosita más es que se agrega un guión, para aclarar que eso está fuera del paréntesis. Y a partir de ahí sí nombramos normal como siempre nombrábamos en los demás compuestos. Tri, oxo, porque seguimos formando una sal de un oxo ácido, entonces trioxo. Al no metal se le sigue agregando la terminación ato. Carbono, en este caso sería carbonato, trioxocarbonato de dialuminio. Entonces anotamos. Bueno, para nombrar la siguiente nomenclatura stock, como siempre se empieza nombrando el no metal con la terminación ato, carbonato. Bueno, en este caso tenemos que especificar con qué valencia está trabajando el no metal acá en el oxoanión, en el oxácido más precisamente. Se nos va a hacer más fácil si volvemos a copiar esta fórmula tal cual está. Y les voy a mostrar un cálculo entonces que le va a permitir sacar la valencia, suponiendo que nosotros no sabemos con qué valencia está trabajando el carbono. Vamos a copiar la fórmula del ácido tal cual está y agregamos un 2 sobre el oxígeno y vamos a multiplicar los dos valores que tiene el oxígeno, 3 por 2, 6 o 2 por 3, 6, como ustedes quieran, y a ese valor le vamos a restar la cantidad de hidrógenos que tenemos. En este caso, este ácido está formado por 2 hidrógenos, entonces vamos a restar menos 2 hidrógenos sería 4. Esta va a ser la valencia con la que va a estar trabajando el carbono. Y si ustedes lo pueden comprobar, se van a dar cuenta que sí, es la única valencia con la que trabaja. Y si ustedes ven en los videos anteriores, hicimos este ácido y justamente hicimos el proceso de óxido-ácido, después los pasamos a oxácido y vemos que trabaja con valencia 4. Entonces, carbonato 4. Y ahí tenemos que escribir el nombre del metal con el que estamos trabajando, que en este caso miramos el hidróxido y es el aluminio, carbonato 4 de aluminio, y la valencia que usó el aluminio o con la que está trabajando, que en este caso para el metal es más fácil porque miramos debajo del grupo hidróxido y es 3, esa es su valencia, de aluminio 3. Bueno, así nombraríamos entonces la segunda, carbonato 4 de aluminio 3, y la última vamos a tener en cuenta la cantidad de valencia que tenía tanto el no metal como el metal. En este caso también les anoté para que ustedes tengan el ejemplo acá. ¿Cómo va a ser en el tema de la sal? Por ser el primer video va a ser bastante largo la primera explicación, pero después se aplica siempre lo mismo. Para NT entonces tengo que tener en cuenta que si en el oxácido, mi ácido terminaba con el nombre hipooso en la tradicional, pasa a ser hipoicto en la sal. Si era terminación oso solamente pasa a ser ito, si era terminación ico pasa a ser ato, y si era terminación perico pasa a ser perato. Entonces nosotros vemos que en nuestro ácido estamos trabajando con el ácido carbónico. Entonces si el ácido es carbónico, como bien lo tenemos anotado acá, pasa a ser terminación ato en la nomenclatura tradicional. Después los otros ejemplos vamos a volver a esto y vamos a ir viendo ejemplo por ejemplo. En este caso, entonces, pasa a ser terminación ato. Va a seguir siendo acá carbonato. Esto es para explicarle el porqué del carbonato en las tres. Las primeras dos es por regla y en esta sí o sí se tiene en cuenta la valencia. Como el carbono tiene una sola valencia, era ácido carbónico, pasa a ser carbonato. Y el aluminio es lo mismo. El aluminio tiene una sola valencia que es 3. Entonces voy a tener que escribir como siempre de aluminio. Si nosotros teníamos un metal como el hierro que tiene 2 valencias y trabajábamos con la menor, iba a ser carbonato ferroso, por ejemplo, o si era con la valencia 3, que es la mayor, carbonato férrico. Pero en este caso, como el metal tiene una sola valencia que vale 3, es carbonato de aluminio. Entonces así nos quedaría formada la sal.
Esto nomás sería lo que ustedes tendrían que hacer una vez que manejan bien el cálculo auxiliar y la ecuación y la nomenclatura. Entonces ahora veamos otro ejemplo para que puedan entender mejor. Bueno, en este ejemplo tenemos el hidróxido ferroso y el ácido nitroso, ¿sí? Recordemos que el hierro tiene dos valencias, 2 y 3, acá está trabajando con la valencia 2, y el nitrógeno tiene dos valencias, también 3 y 5, acá está trabajando con la valencia 3. 2 por 2, 4, menos 1, 3. Entonces vamos a hacer el primer paso, que era romper el compuesto, y ahora vamos a volver a unir entonces, como vimos en el primer ejemplo, hierro y nuestro oxoanión, que sería NO2. Y el hidrógeno y el grupo hidróxido van a formar el agua. Y ahora vamos a empezar a balancear el metal. En este caso vamos a hacer primero el cálculo auxiliar. No nos olvidemos. F, N, I. Para el hierro vemos que tiene valencia 2 porque está especificado ahí debajo el grupo hidróxido, más 2. Y acá en este caso vemos lo que yo decía hoy en el ejemplo, que tenemos un solo protón hidrógeno porque no tiene ningún subíndice. Entonces menos 1 porque perdió un solo hidrógeno este oxoanión. Intercambiamos, queda 1 debajo del metal y otro 2 debajo del oxoanión. Lo pasamos en limpio porque no se puede simplificar. Así quedaría formada entonces la molécula de nuestra sal, la fórmula molecular de nuestra sal. Y ahora tenemos que ver que tenemos que agregar acá en la ecuación el subíndice 2 que nos resultó como resultado de este cálculo. Y ahora sí vamos a balancear. Primero el metal, 1 por 1, un hierro, 1 por 1, un hierro. Como en este cálculo no me resultó ningún subíndice para el hierro, entonces no va a hacer falta agregar, porque siempre en química cuando no hay nada es un 1. 1 por 1, un hierro, 1 por 1, un hierro. Ahora el oxoanión, 1 por 2, 2 oxoaniones. Entonces frente al ácido ni siquiera lo pensamos, ponemos un 2 como coeficiente. Y ahí ya va a estar balanceado el oxoanión. Y ahora sí, vamos por la cantidad de agua, que es de este lado en los reactivos. 1 por 2 tenemos 2 grupos OH, y 2 por 1, 2 protones hidrógeno. Cada molécula de agua es H2O, entonces vamos a formar 2. Acuérdense siempre que la misma cantidad de grupos hidroxilo o la misma cantidad de protones de hidrógeno es el número que va frente al agua. Y ahí me queda balanceada la ecuación. Si ustedes tienen dudas, este ejemplo también lo hacemos por parte. 1 por 1 un hierro, 1 por 1 un hierro. Vemos el oxígeno. 1 por 2, 2. 2 por 2, 4 oxígenos. 2 por 1, 2 oxígenos. Tenemos que sumar porque es del mismo elemento y serían 6. 4 más 2, 6. 2 por 2 serían 4, más 2 que tengo acá, 1 por 1, 2, entonces serían 6 oxígenos. Vamos por el hidrógeno. 2 por 2, 4 hidrógenos. 2 por 1, 2 hidrógenos. Y 1 por 2, 2 hidrógenos. Sumamos y me da 4 hidrógenos. 1 por 2, 2. Y 2 a su vez acá no hay ningún subíndice, entonces sería 1. 2 por 1, 2 nitrógenos. Y 2 por 1, 2 nitrógenos. Está toda balanceada la ecuación. Ven que aplicando la regla queda balanceada. Entonces ahora pasamos en limpio para poder nombrar. Bueno chicos, así les quedaría la ecuación entonces pasando en limpio. Esto resulta un poco abrumador o les puede asustar, pero en realidad no, así quedaría la ecuación. Como son los primeros ejemplos, no se preocupen, ya vamos a ver más y se le va a ir aclarando las dudas. Tenemos que nombrar esto, entonces la sal. Miramos siempre acá nuestra fórmula molecular porque puede ser que más adelante nos toque colocar un número acá como hoy y puede ser que eso les confunda. Y se nombra esto, lo que nos queda del cálculo entonces. Empezamos siempre de derecha a izquierda. Fuera del paréntesis tenemos un número 2. Entonces según nuestras anotaciones, ustedes pueden anotarlo esto y después nos miran. El subíndice 2 fuera del paréntesis se nombra bis o bis. Vamos a anotar en 1 bis para que ustedes tengan ejemplo. Pero es como ustedes quieran, cualquiera de las dos, bis, guión, y ahí sí empezamos con lo otro. Sí, oxo, nitrato de hierro, porque acá debajo del hierro no hay ningún subíndice. Nos quedaría así. Para la siguiente nomenclatura, de nuevo vamos a escribir nitrato, y ahí tenemos que tener en cuenta con qué valencia está trabajando acá el nitrógeno en ese ácido. Les volví a copiar la fórmula para aclarar bien. Escribimos un 2 sobre el oxígeno, un número 1 porque acá hay un hidrógeno, y multiplicamos 2 por 2, 4, menos un hidrógeno que tengo acá, sería 3. O sea que el nitrógeno está trabajando con valencia 3, nitrato 3 de
hierro 2, porque acá está claro que trabaja con valencia 2. Siempre para el metal miramos debajo del grupo hidróxido o oxidrilo. Y por último, para ver la terminación tengo que tener en cuenta la valencia. Como dijimos hoy, el nitrógeno tiene 2 valencias. Trabajaríamos con estas del medio, ¿sí? Entonces, por ahí se le hace más claro de esta valencia. De esta forma, para 2 valencias sería oso y ico. Si era terminación oso, como lo es nuestro ácido, que es el ácido nitroso, en la sal va a pasar a ser ito, ¿sí? Entonces en este caso tenemos que escribir nitrito. Y ahí van a ir viendo cómo va a ir cambiando. Entonces nitrito, y el hierro tiene 2 valencias, 2 y 3, está usando la menor. Entonces, al igual que en los óxidos básicos, al igual que en los hidróxidos, cuando el hierro usaba la valencia 2, que es la primera en la tabla, se le coloca la terminación oso. Y el hierro es uno de los elementos que cambian la raíz, ¿se acuerdan? Ferroso. Si ustedes tienen duda con esto, miren los videos previos, por favor. Entonces, ferroso porque queda mal decir hierroso, ya habíamos dicho en el otro video, los otros videos. Entonces me quedaría así, nitrito ferroso. Esto sería nuestra sal. Bueno, ahora vemos otro ejemplo donde trabajemos con el ácido con la valencia 5 y el hierro con valencia 3. Bueno chicos, así quedaría la ecuación. Entonces ya rompí los compuestos, vamos a volver a unir. Tenemos el hierro y entre paréntesis nuestro oxonión, que sería este, y los protones hidróxido con el anión hidróxido va a formar el agua. Y ahora vamos a anotar esto en un cálculo auxiliar. Bueno, así nos quedaría entonces. Y ahora vamos a mirar, en nuestra ecuación tenemos que el hierro tiene un subíndice 3, entonces más 3 para el hierro, y el nitrógeno en el anión, en el oxácido, vemos que la fórmula dice que tiene un hidrógeno porque no tiene ningún subíndice. Entonces acá, como perdió un hidrógeno, menos 1. Intercambiamos y vemos de nuevo que no podemos simplificar. Entonces pasamos el limpio. Y así nos quedaría entonces la fórmula de nuestra sal. El 1 en química no se escribe, acuérdense. Entonces a nuestra ecuación tenemos que agregar el subíndice 3 para el oxonión. Y ahí balanceamos primero el metal. Empezamos en los productos. 1 por 1, un hierro. Como no agregamos ningún subíndice, entonces no va a hacer falta agregar nada. 1 por 1, un hierro. Ahora vamos por el oxonión. 1 por 3, 3 oxoniones. Entonces, frente al ácido, ni pensamos, ponemos un número 3. Y ahí ya estaría. Y ahora por último, el agua. 1 por 3 tengo 3 grupos OH. Y tengo 3 por 1, porque acá no hay ningún numerito, 3 grupos, 3 protones hidrógeno. Entonces, si nosotros los anotamos, sería así. Para aquellos que no me entiendan bien, serían que forman 3 moléculas de agua. El mismo número que les da de la multiplicación, 1 por 3, 3, y 3 por 1, 3, va frente al agua. Entonces así no quedaría balanceada nuestra ecuación. Esto es solamente un cálculo. Pasamos el limpio y nombramos, sin copiar los números 1 y todo esto. Bien chicos, así le quedaría la ecuación, bien pasado en limpio, hermoso. Y ahora tenemos que nombrar entonces la sal que obtuvimos. Chicos, en este caso es parecido. Tenemos número 3 fuera del paréntesis, entonces como teníamos anotado ya hoy, tenemos que escribir tris y después sí nombramos normal. Trioxonitrato de hierro, porque no tengo ni un subíndice, o sea, de mayor número que 1. El 1 no se nombra. Trioxonitrato de hierro, anotamos. Nos quedaría así. Para la siguiente también tenemos que anotar nitrato y tenemos que ver la valencia que tiene nuestro ácido el nitrógeno. Agregamos un número 1 y acá un número 2. Multiplicamos 3 por 2, 6, o 2 por 3, 6, como ustedes quieran, menos un hidrógeno, 5. O sea que el nitrógeno acá está trabajando con valencia 5. Nitrato 5 de hierro, y para el hierro miramos debajo del grupo hidróxido, que sería 3. Nitrato 5 de hierro 3. Y en la última tenemos en cuenta otra vez nuestra anotación. El nitrógeno tiene 2 valencias para trabajar experimentalmente más, pero en esta parte de formación solamente trabajamos con 3 y 5, entonces con valor 3 ya vimos que era el ácido nitroso, que pasó a ser nitrito en el ejemplo anterior. Y acá tenemos para el ácido nítrico, la terminación ico en él pasa a ser entonces ato. Entonces en este caso también va a ser nitrato. Y para el hierro vimos en el ejemplo anterior que con valencia 2 era ferroso,
En este caso, como es la segunda valencia de mayor valor, va a ser terminación ico, férrico, ¿sí? Entonces ahí vemos, así nos quedaría nuestra sal en este caso. Ahora vamos a ver otros ejemplos en otros videos, así que miren el siguiente video por favor, y espero que hasta acá estén entendiendo bien.